La guerra de 20 años va a ir dando forma a la patria. Por eso, la que va a resultar de aquellos esfuerzos, la que va a ser sentida y entendida por el pueblo, buscará siempre mirarse en un espejo de hazañas fabulosas. Sin embargo, al tiempo que aquellos hechos se consumaban, impuestos por las realidades, los ideales iniciales, las utopías incluso, guardaban sus señales indicativas de destino. En los congresos que entre campaña y campaña convocaba Bolívar, se buscaba afanosamente abrirle paso y asegurarle lugar a conceptos fundamentales como son la legitimidad y la conservación de una unidad política, la cual permitiera resguardar la antigua heredad de una cultura compartida. Aquellos años en los que la guerra parece endémica y terrible habían sido, en consecuencia, el resultado de la inviabilidad política que tomaron las cosas en aquella sociedad compleja y contradictoria. Guerra movida en un momento dado por su propia dinámica desigual, al ritmo de su escaso desarrollo técnico, de las dificultades de comunicación de órdenes y de coordinación de los movimientos de las tropas. En estas circunstancias, la figura de Bolívar es crucial. Es de todos sabido cómo crece su ascendiente, al tiempo que emerge su voluntad titánica durante aquellos años, hasta que hacia 1818 logra un mejor conocimiento de la situación y un mayor control sobre los jefes y sus tropas. Es de este personaje histórico que comienza a alimentarse el mito. Trata de asegurar sus posiciones, pero sobre todo de hacerlas ver seguras, para mostrar al exterior la justicia, la necesidad y la viabilidad de su causa. Alcanzar el objetivo primordial de Caracas. Realizar operaciones rápidas, inverosímiles, aparentemente imposibles, insospechadas por el enemigo. Tales son algunos de sus objetivos o estrategias, sin olvidar la organización del ejército por una parte, ni su empeño en convertir la guerra en empresa nacional para obtener el mejor apoyo internacional por la otra.
Y en 1819, cuando la guerra aún era incierta, Bolívar acomete una faena crucial. Convoca al Congreso de Angostura para enfrentar con él la necesidad que estaba en el origen y en el cometido de dicha guerra: la búsqueda y el establecimiento de una nueva legitimidad. Las primeras décadas del siglo XIX constituyen para Hispanoamérica una de esas épocas de la historia en las cuales la voluntad de realización de los ideales se manifiesta con una fuerza irrefrenable, con una inercia capaz de cancelar los mayores obstáculos. Algunos hombres, no todos, Bolívar entre ellos, suelen ser portadores y sujetos activos de esa energía y de esa voluntad. El ideal republicano y los deseos de independencia se habían configurado en las cabezas y en los corazones de esa generación contemporánea de la conjunción de las vertientes de la Ilustración y del Romanticismo. Pero esos ideales y deseos que se plasmaban en la creación de la nueva república necesitaban darle a ésta una partida de nacimiento que la dotara de una existencia formal, coherente con los tiempos e indispensable para presentarse al mundo con vida propia. Tal era la significación de la convocatoria y de la posterior reunión del Congreso de Angostura, abocado a legitimar el nuevo régimen con la elaboración de un texto constitucional. En cada tiempo histórico y en cada sociedad, el poder político se ha fundamentado en unos principios o concepciones referidos a su origen y a su transmisión, en virtud de los cuales los gobiernos han podido ser considerados legítimos si han respetado esos principios o ilegítimos si ha sucedido lo contrario. Simplificando mucho, tenemos que en el paso del siglo XVIII al siglo XIX, el mundo occidental pasó de un tipo a otro de legitimidad, de la que sostenía que el poder viene de Dios a través del rey, a la que sostenía que el poder viene del pueblo por vía de las elecciones y de la representación ciudadana. El tema de la legitimidad está presente en todo el proceso emancipador. Desde los preámbulos, en la propia España, se planteaba el problema entre la legitimidad de Bonaparte, de Carlos IV, de Fernando VII, de las juntas, de la regencia, de las Cortes de Cádiz. En América, no ajena a aquellas confusiones, se repetía la historia entre autoridades locales. Para el caso de Venezuela, el capitán general, las juntas, Monteverde, Boves, los gobiernos constitucionales, Bolívar. En cierto modo puede decirse que todo el periodo está asignado por una profunda, extensa y grave crisis de legitimidad. Desde esta perspectiva, la convocatoria del Congreso de Angostura
y su posterior reunión bajo la influencia y el ascendiente de Bolívar puede interpretarse como el encomiable esfuerzo para dotar al país de un gobierno legítimo, acorde con los tiempos, en momentos en los cuales la guerra aún no estaba cancelada. Desde 1819, se estrechan más los vínculos entre Venezuela y la Nueva Granada al plantearse formalmente la convivencia política de ambos países. Las mutuas relaciones eran remotas, aunque no estrechas ni continuas. La guerra las había replanteado. Bolívar había encontrado apoyo en 1813. La emigración neogranadina se había refugiado en Venezuela en 1816. Parecía perfilarse un destino común. Así se explica que Bolívar alterara sus planes en 1819 y llevara a cabo el descomunal e inesperado paso de los Andes y la acción de Boyacá, con la cual se lograba el mayor éxito en territorio neogranadino y se aseguraba la causa patriota en base suficiente para lograr el armisticio del año 20, tras el encuentro de Bolívar y Morillo en el pueblo de Santa Ana. En un clima de incertidumbre en España y en América, luego de la puesta en vigencia de la Constitución de Cádiz y roto el armisticio mencionado, el 24 de junio de 1821 se enfrentaban en Carabobo los ejércitos patriotas y realistas. Bolívar obtiene la victoria y asegura también la independencia de Venezuela. Poco tiempo después, se formaliza en Cúcuta la Unión Colombiana, sobre el supuesto de la existencia de un gran cuerpo político constituido por Venezuela, Nueva Granada y Quito. Para Venezuela y sus provincias, no menos que para los otros dos países, se trataba de una experiencia totalmente nueva, en la que el ensayo gran colombiano colocaba a Santa Fe de Bogotá como sede de los poderes públicos de aquella república compuesta. La Gran Colombia, o Colombia la Grande, fue un país de vida efímera que tuvo su principal razón de ser en las circunstancias de la guerra. Por eso Bolívar había impulsado decididamente su creación. Los años que perduró mostraron su inviabilidad. Si a esto se agrega que aquellos años entre 1820 y 1830 tenían necesariamente que plantearse como un periodo de sedimentación, pero sobre todo de ensayo, de transformación y de adecuación institucional, podrá imaginarse por qué un país que parecía técnicamente posible y grandioso en su proyección, se mostró inviable a menor plazo que el que se había imaginado. Antes de 10 años, o antes de los 10 años previstos para la reforma eventual de la Constitución, su estructura comenzó a resquebrajarse sin posibilidad de vuelta atrás. 3 episodios muy poco recordados por la historia, que suele ir tras los pasos de Bolívar hacia el sur, expresan con claridad el carácter de los problemas de Venezuela en Colombia en aquellos años 20, cuando aún persistían focos de partidarios de España en el país.
El primer episodio sucede en Puerto Cabello en mayo de 1824. Se reciben reclamos urgentes de Bolívar pidiendo refuerzos de tropas para su ejército desde Perú. La misión de reclutamiento recae en el comandante general del departamento, general José Antonio Páez. Las autoridades civiles acusan a Páez y a sus subordinados de hostilizar y dejar a los ciudadanos. Por su parte, Páez y sus subordinados se quejan de la falta de cooperación y hasta del entorpecimiento en la recluta y organización de aquellas tropas reclamadas por Bolívar. Así, el 31 de julio, Páez ordena al alcalde segundo, autoridad civil, salir de Puerto Cabello. En otras palabras, militares y civiles enfrentados. La Corte Suprema del Departamento de Venezuela le da la razón a Páez. Es una prueba que se resuelve a favor del más fuerte. Y en efecto, el envío de las tropas a Bolívar se realiza cuando en el mes de agosto Páez ordena la salida hacia el Perú de más de 2.500 hombres al mando de José Gregorio Monaga. El segundo de estos 3 episodios que se dieron en Venezuela durante la campaña de Bolívar en el sur ocurre en Petare, en diciembre de 1824. Un grupo de personas, entre las cuales se cuentan esclavos y dueños de tiendas, asaltan el cuartel de Petare al grito de ¡Viva el Rey de España! Consciente de sus limitaciones de criterio en estos asuntos, el comandante general José Antonio Páez busca el consejo de los entendidos. Estos le expresan que el asalto al cuartel de Petare no puede calificarse de conspiración en contra de la opinión sostenida por los patriotas más radicales. Páez, quien había declarado desde noviembre el estado de asamblea, asume la responsabilidad de detener la tormenta de inquietudes y mediante sus facultades extraordinarias suspende los juicios de los implicados y castiga solo, de modo ejemplarizante, a 3 de los presuntos culpables. Esta actitud le gana la animadversión de los sectores patriotas, de las gentes de leyes y de los depositarios del Poder Judicial. Todos sospechan que Páez está dominado por alguna facción de godos de Caracas. Páez se separa del cargo. Santander, en Bogotá, no admite las acusaciones, pero la actitud de Páez acaba aprobándose después de un año, cuando además se le conceden otras facultades extraordinarias para continuar el desempeño de sus funciones. Mientras estos enfrentamientos se dan en Venezuela, Bolívar emprende la campaña del sur que culminará con la independencia del Perú y con la creación de la República de Bolivia en el Alto Perú. 3 batallas resaltan dentro de esta campaña. En 1822, Antonio José de Sucre triunfa en Pichincha. En 1824, Bolívar logra la victoria en Junín y Sucre se hace merecedor del título de mariscal en la batalla de Ayacucho. En Caracas, entre los años 1824 y 1826, se desarrolla el tercero de los episodios que ilustran el carácter de los problemas de Venezuela como parte de la Gran Colombia. En agosto de 1824,
el Poder Ejecutivo de Colombia dicta un decreto sobre el alistamiento general de los ciudadanos en la milicia. Los alcaldes de Caracas consideran este decreto inconstitucional, pues en él se obvia el consentimiento del Poder Legislativo y se somete a los ciudadanos a la autoridad militar. Páez resuelve suspender la ejecución del decreto. Sin embargo, al año siguiente, la subversión interior y las amenazas externas obligan a Páez a aplicar el decreto y convocar al alistamiento. La medida no da resultado, y ni la fuerza aplicada mediante piquetes, ni los oficios del intendente Escalona logran hacer efectivo el alistamiento. Escalona y el Cabildo protestan ante el gobierno central en Bogotá, y este decide enjuiciar a Páez. Todo condujo a la destitución de Páez de su cargo de comandante general y a su sustitución por la persona del intendente Escalona. Páez se retira a Valencia y se prepara para asumir su defensa en Bogotá. Sorpresivamente, la municipalidad de Valencia pide la destitución de Escalona y la restitución de Páez en su cargo de comandante general. Páez había subvertido el orden constitucional aceptando el nombramiento, al tiempo que se había abierto una grieta por la cual se precipitaría el derrumbe de Colombia. Sin embargo, responsabilizar a Páez por la desintegración de Colombia es impropio, por más que se repita frecuentemente en los manuales. Las cosas eran mucho más complejas. El examen cuidadoso de las fuentes conduce a percibir que Páez era uno, pero no el único, entre muchos factores a considerar. Por lo pronto, Colombia fue escenario de tensiones entre tres dimensiones de poder que se vieron obligadas en ella a coexistir. Las instancias legales previstas en la Constitución, los jefes militares todavía necesarios y los ayuntamientos, fuertes centros tradicionales de poder. En la inmediatez de los hechos, con instituciones poco arraigadas, los males o beneficios se imputaban o atribuían a las personas, Bolívar, Páez, Santander, y había una confusión enorme acerca de la conveniencia de ciertos principios: monarquía, república, federalismo, centralismo, confederación, autonomía. Por otra parte, la seguridad de la República distaba de sentirse consolidada. Lo cierto es que ni siquiera en 1811 se habían planteado problemas tan graves, con tal intensidad, en situaciones tan confusas. Solo una cosa parecía clara: no se deseaba la existencia de Colombia. Por eso el año de 1826, a pesar de las intensas adversiones que concitaba su figura, José Antonio Páez se convirtió en el eje del movimiento, la Cociata, y de una historia, la de la Venezuela independiente, cuya tendencia inevitable llevaba a la separación de los tres países. El año 27, Bolívar avaló una situación de hecho de la que no había sido Páez el único artífice, y Colombia no pudo seguir existiendo más allá de 1830, fecha crucial de la que surge definitivamente el país nuevo. En la montaña de Berruecos, al sur de Colombia, el 4 de junio de 1830, es asesinado el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Este acto traicionero elimina a la única persona capaz de mantener la unidad de la Gran Colombia.
Por lo demás, a quienes imputan a Páez la destrucción de esa creación bolivariana, habría que preguntarles, ¿hubiera podido perdurar esa Colombia hasta el presente? Y si lo hubieran preferido y logrado así, ¿cómo hubiera podido imaginarse a Venezuela en ella? Entre los desastres de la guerra, arruinado el país en vidas y haciendas, había nacido y perecido la República de los Criollos. A toda costa va a intentar su resurrección a la muerte del Libertador bajo la sombra del general José Antonio Páez. Secuencia, el resultado de la inviabilidad política que tomaron las cosas en aquella sociedad compleja y contradictoria. Guerra movida en un momento dado por su propia dinámica desigual, al ritmo de su escaso desarrollo técnico, de las dificultades de comunicación de órdenes y de coordinación de los movimientos de las tropas. En estas circunstancias, la figura de Bolívar es crucial. Es de todos sabido cómo crece su ascendiente, al tiempo que emerge su voluntad titánica durante aquellos años, hasta que hacia 1818 logra un mejor conocimiento de la situación y un mayor control sobre los jefes y sus tropas. Es de este personaje histórico que comienza a alimentarse el mito.
Trata de asegurar sus posiciones, pero sobre todo, de hacerlas ver seguras, para mostrar al exterior la justicia, la necesidad y la viabilidad de su causa. Alcanzar el objetivo primordial de Caracas. Realizar operaciones rápidas, inverosímiles, aparentemente imposibles, insospechadas por el enemigo, tales: la que va a ser sentida y entendida por el pueblo, buscará siempre mirarse en un espejo de hazañas fabulosas. Sin embargo, al tiempo que aquellos hechos se consumaban, impuestos por las realidades, los ideales iniciales, las utopías incluso, guardaban sus señales indicativas de destino. En los congresos que entre campaña y campaña convocaba Bolívar, se buscaba afanosamente abrirle paso y asegurarle lugar a conceptos fundamentales como son la legitimidad y la conservación de una unidad política, la cual permitiera resguardar la antigua heredad de una cultura compartida. Aquellos años en los que la guerra parece endémica y terrible habían sido La guerra de 20 años va a ir dando forma a la patria. Por eso, la que va a resultar de aquellos esfuerzos